así que tú eres el paciente nuevo. Perfecto. Llegaste exactamente 3 minutos antes de que me aburriera. Sí, es que suelo visitar casas cuando estoy aburrido. Pero olvídalo, olvídalo. A ver, déjame verte. Sí, tienes cara de alguien que nunca había estado aquí. Pero no te preocupes, la mayoría llega igual. Un poco confundida, un poco nerviosa. Y casi todos hacen la misma pregunta. ¿Esta clínica existe de verdad? Bueno, la respuesta depende de cuánto recuerdes cuando salgas. Pero ya hablaremos más de eso otro día. Por ahora, hoy solo haremos un examen médico completo. Sí, eso es muy importante cuando llegan por primera vez. Así que así podré ver si tienes algún problema en alguna parte de tu cuerpo. Y podré hacer uno de mis famosos procedimientos experimentales. Bueno, ya lo verás por tu propia cuenta. Bien, creo que ya tengo un diagnóstico inicial. Pero antes de comenzar, tengo una curiosidad. Sí, ¿cómo encontraste mi clínica? A ver, déjame adivinar. No respondas todavía. Siempre me gusta intentarlo. Oh, es que tengo algunas opciones y quiero saber cuál es la más efectiva para, ya sabes. Oh, déjame ver. Estoy seguro de que no fue por internet normal. Eso sería demasiado sencillo, la verdad. Encontraste un pequeño anuncio doblado debajo de un puente, tal vez. No. Entonces, ya sé. Uno de mis antiguos pacientes te habló de mí. Interesante. Interesante. Eso significa que algunos todavía recuerdan mi nombre. Es una excelente señal, porque la mayoría solo recuerda que había un doctor muy raro, o más bien extraño. En fin, si alguien recomienda esta clínica, es porque salió bastante satisfecho o porque todavía sigue soñando conmigo. Eso es bueno. Publicidad gratis. Muy bien.
masajitos y esas cosas. Déjame ver. A ver, voy a abrir tu expediente. Todavía no hay nada. Paciente nuevo. Eso facilita mucho las cosas. Además, no tengo que entender mi propia letra. A ver, veamos. ¿Duermes bien? No hace falta responder. Tus ojeras ya lo hicieron por ti. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Estrés. Sí. Bien. ¿Qué más? Ansiedad. Muy bien. Un poco de ansiedad. Bien, 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 bien. Hay una cosa muy importante. Demasiadas horas viendo videos de ASMR, tal vez. No te preocupes. Aquí nunca juzgamos. Solo observamos. Y ocasionalmente tomamos partes que ya no te sirvan. Listo. Tengo que anotarlo todo. Muy bien. Sí, creo que ya. No más preguntas por ahora, por esta noche. Perfecto. A ver, déjame ver qué más. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto para más de noche. Esto es para el otro paciente. Perfecto. Vas a mirar esta luz, pero solo con los ojos, no con la cabeza. O sea, no gires tu cuello. Síguelo solo con la mirada. ¿Entendiste? Perfecto. A ver, voy a hacer pequeños movimientos de un lado al otro. De un lado al otro. Sigue la lucecita. Puedo ver tus pupilas. Creo que están un poco dilatadas. ¿Comiste algo antes de venir? ¿Consumiste algo antes de venir? No, perfecto. Sí, muy bien. Creo que tus pupilas reaccionan. Eso siempre es una buena noticia. Una vez tuve un paciente que sus pupilas reaccionaban en dirección opuesta. Sí, trasplante experimental de urgencia. Ya te imaginarás. Vas a seguir la linterna por un momento más, un rato más, para estar seguros únicamente. A ver, concéntrate.
vamos a hacer un examen auditivo. ¿Te parece? Perfecto. Así que vamos a comenzar por acá. En este momento estás escuchando algo. No importa lo que es. Únicamente te vas a concentrar en el sonidito para después compararlo con tu otro oído. Así que escucha. Perfecto. Ahora vamos a pasar al otro lado. Sí, al derecho. Ahora estamos acá. Vas a escuchar el mismo sonido. De la misma manera. Pon atención solo en el sonido, no en qué genera el sonido. Ahora escucha muy atentamente el sonidito. Oh, muy bien. Excelente equilibrio entre oídos. La mayoría escucha más de un oído que del otro. Pero tú eres perfecto. Eres perfecta. Ok, ahora voy a probar sonidos más pequeños, pero en el centro, moviéndolo un poquito a los lados, no tan exageradamente, o tal vez sí, pero de eso se trata el examen. La prueba, tienes que seguir el sonido. Bien, vas a concentrarte en este sonido. Concéntrate en este sonido que es un poco diferente. Perfecto. Parece que tus oídos todavía distinguen entre un instrumento médico y una muestra médica. Créeme, no todos pueden, hasta que la muestra médica es de ellos. Muy bien. Déjame ir a buscar algo para la siguiente prueba. Bien, ahora voy a comprobar tus reflejos. Sí, sí, relaja el brazo. Muy bien. Vas a sentir pequeños golpecitos y vamos a ver si tus extremidades reaccionan. Ok. Sí.
Excelente. Vamos ahora con tu rodilla. Sí, muéstramela. Bien. Oh. Sí. Oh, más o menos. Bien. Perfecto. Reaccionaste, o más bien tus extremidades. Eso significa que todavía conservas tus receptores de dolor intactos, muy intactos. Lo siento. Muy bien. Ahora vas a respirar profundo cuando te diga, ok. Inhala. Exhala. Muy bien. Otra vez. Continúa solo, que necesito escuchar tus pulmones. Excelente. Tus pulmones suenan mucho mejor que mi antigua máquina de café. Aunque eso tampoco es muy difícil. Vamos, respira un poco más. Creo que estoy escuchando algo diferente esta vez. Perfecto. Ahora voy a usar el mismo estetoscopio para escuchar tu corazón. Sí, tu corazón. Así que vamos a escucharlo de una manera diferente. A mi manera, sí. A ver, primero en tu izquierda ya. Vas a quedarte quieto porque necesito escuchar únicamente tu corazón. Muy bien. Suena un poco raro. Un poco acelerado a ratos. Perfecto. Oh, muy bien. A ver, vamos a escucharlo también en la derecha. Es muy importante. Quieto. Quédate quieto y únicamente observa. Bien. Oh, cambia el ritmo. Ahora se escucha muy lento. Sí. Oh, está subiendo el ritmo. Qué raro. Está latiendo con fuerza. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, oiga. Bien. Interesante. Tu corazón late con bastante fuerza. Eso suele ocurrir cuando un paciente
todavía no sabe exactamente qué clase de médico soy. Me lo imaginaba. Vamos a masajear un poquito ese corazón para que se calme, para que me reconozca y no tenga miedo. ¿Sabes? Este examen contigo me recuerda a mis primeros años. Sí, sí, cuando todavía trabajaba en un hospital completamente normal. Bueno, normal durante las primeras 2 semanas. Después comenzaron las reuniones y ya sabes cómo terminan esas cosas. Bueno, desde entonces prefiero trabajar aquí. Hay menos reuniones, menos gente, menos doctores. Sí, sí, sobre todo la gente. Mucha menos gente opinando sobre mis métodos. Algo extraños. Perfecto. Como todo está en orden, creo que es momento de darte la bienvenida oficial. Todos los pacientes nuevos reciben exactamente lo mismo. Un masaje cerebral. Pero no te preocupes, es completamente externo. Sí, sí, la mayoría de tiempo. Al principio, sí. Bien, primero por acá voy a relajar la zona temporal. No sé dónde está eso, pero me imagino que está por acá. Así que no te muevas, relájate si quieres, cierra tus ojos y déjate llevar por el masaje cerebral. Oh, perfecto. Vamos a igualar las cosas. Ahora también acá. La zona temporal derecha. Sí, sí, no sé si eso existe, pero... Así que eso, quieto, no te muevas, solo relájate. Relájate. Muy bien. Oh, perfecto. Ahora, no te asustes, voy a usar una pequeña herramienta. Nos servirá para que te relajes más, para llegar un poco más profundo a esa relajación, más profundo al sueño y a tu cabeza. Quieto, eso. Esto te va a ayudar a liberar presión y también hace un sonido muy agradable que tal vez te imaginas de dónde viene, pero no pienses en eso. Sí, sí, sí. Además, a mí siempre me ha gustado más los sonidos que el procedimiento en sí. De hecho, hago los procedimientos por los sonidos.
Así que relájate. Muy bien. Ahora vamos a hacer un masaje un poco más profundo. Literalmente. No, no, nada. Por acá nuevamente. Solo que ahora se va a sentir diferente. Muy diferente. Quédate quieto. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Bien, ahora pasemos al otro lado, sí. También tu hemisferio derecho se merece un pequeño masaje profundo. Solo relaja y disfruta de esta bienvenida. Muy bien, ahora vamos a cubrir nuevamente toda la superficie con mis dos manos. Imagina que todas las preocupaciones van deslizándose lentamente hacia afuera. No porque desaparezcan o porque las saque literalmente, simplemente porque ya no les toca estar trabajando a estas horas. Para que entiendas más fácilmente. Curioso, te has relajado bastante. Sí, eso significa que el examen salió bien y también significa que ya estás oficialmente registrado como paciente de esta clínica secreta. Y bueno, cualquier rato puedes regresar o puedes quedarte aquí y nunca salir, como quieras. Tú eliges. Perfecto. Déjame revisar una vez más tu expediente. A ver. Sí, sí. Como lo pensé. Necesitas un procedimiento. Dice aquí que tus uñas necesitan bastante atención. No es urgente, pero lo necesitas de verdad. Sí, verás, mientras golpeaba tu rodilla, sentí un olor raro que, la verdad, no pude ignorar. Y ese olor solo podía venir de la sala secreta o de tus pies. Bueno, pensándolo bien, esa sala está bien sellada.
puede entrar ni salir nada. Así que solo queda un lugar de donde puede venir el olor. Además, también sentí ese inconfundible olor a juanetes muy descuidados. ¿Y cómo lo sé? Bueno, son años de experiencia. Bien, bien, no te hagas el loco. Creo que tendremos que preparar otra sala. Además, necesitaré herramientas diferentes. Tal vez un corta uñas quirúrgico, unas pinzas y probablemente una silla un poco más resistente. Aunque hoy aguanto mucho. No te preocupes, será un procedimiento muy raro, sí, pero relajante. Aunque si ese expediente es correcto, quizá tarde un poquito más de lo habitual. Y bueno, será mejor que vaya preparando todo desde ahora.